Empieza en ti, edición maternidad. Un espacio donde tendrás diferentes herramientas, consejos e historias de vida para responder esas inquietudes que solo expertos en temas del embarazo y la maternidad pueden resolver. ¿Eres mamá primeriza? ¿Eres papá primerizo? ¿O simplemente eres mamá o papá y quieres saber un poco más? Hablaremos sobre pediatría, nutrición, lactancia, posparto y mucho más. Recordando que hasta en esta etapa de tu vida, todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra bellísima edición de maternidad. Y este episodio es para mí uno de mis favoritos de esta edición. Es un episodio que creo que les va a ayudar muchísimo. A mí el haberme encontrado a nuestra invitada del día de hoy, que ahora la presentaré, en mi vida fue extraordinario porque he aprendido un montón de cosas y he aprendido a cuidar mi cuerpo de diferentes maneras que antes no lo hacía. El episodio del día de hoy va de el suelo pélvico, así como lo escuchas. Vamos a hablar todos los generales alrededor de esta estructura y quiero que entendamos la importancia de todo lo que tiene el piso pélvico y todo lo que tenemos que cuidar y todo lo que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida desde los inicios. Muchas de nosotras normalmente nos comenzamos a cuidar el piso pélvico desde que nos embarazamos. La verdad es que así fue mi caso, honestamente. Yo empecé a ponerle atención a toda esta sección de mi cuerpo hasta que me embaracé y comprendes que no debe de ser así. Pero para que entendamos a grandes rasgos qué es, cómo funciona, de qué consta, tenemos a una súper invitada el día de hoy. Es Grecia Zapata. Grecia es terapeuta física especialista en el área, que permítanme que esta palabra me cuesta mucho trabajo, en el área abdominopelviperineal, que ahora ella nos explicará el término correcto de esta palabra. Ella tiene más de 13 años de experiencia clínica en el abordaje integral de las disfunciones del suelo pélvico en mujeres y hombres. Es cofundadora de Centro Sacre, aquí en la Ciudad de México, que Centro Sacre es donde ella da terapias. Es el lugar en donde yo fui a todas mis terapias durante mi embarazo y durante mi posparto, en el cual sigo. Grecia combina su práctica clínica con formación internacional constante, lo que le permite ofrecer una visión innovadora y actualizada en fisioterapia. Así que no podremos tener a nadie mejor para hablar sobre esto el día de hoy. Bienvenida, Grecia. Gracias por estar por acá. Gracias, Pau, por la invitación. Qué emoción tenerte por aquí. Y como les dije, yo llegué a Grecia a través de mi embarazo. Me la recomendó mi ginecóloga. Me mandó con ella literalmente cuando ya se estaba acercando mi parto. Y creo que así como me pasó a mí, les ha de pasar a muchas mujeres que de pronto ves que va a llegar ese gran día y te empiezas a preocupar por tu piso pélvico, que si es un parto vaginal, que cómo va a salir la bebé, que no te quieres desgarrar y demás. Así que voy a arrancar con muchísimas preguntas, Grecia, alrededor de esto. Pero antes quiero entender, que nos expliques qué es el suelo pélvico y cómo es correctamente dicho. Suelo pélvico, piso pélvico, es lo mismo, pero ¿qué es esta estructura y de qué se forma? Suelo pélvico, diafragma pélvico, perineo, lo podemos llamar de cualquiera de estas maneras. El suelo pélvico yo les digo que siempre es como la tapa de tu tronco, ¿va? El suelo pélvico es el que soporta todas las estructuras. Está formado de diferentes músculos, ligamentos, fascias, que van y recubren todo lo que es tu pelvis. Hacen como todo, como si fueran unas alas de gaviota. Yo siempre les digo, es esto, el suelo pélvico. Y lo que hacen es que todo el tiempo deben de tener una cierta tensión y un cierto comportamiento, pero no solo el suelo pélvico. El suelo pélvico, al ser esta estructura, debe de trabajar siempre en conjunto con el abdomen y con nuestra respiración. Entonces, cuando vemos alteraciones o disfunciones del suelo pélvico, tenemos que ver el suelo pélvico no solamente como esa tapa de nuestro tronco, sino como toda la estructura que recubre todo nuestro cuerpo. Entonces, el suelo pélvico, al ser esta parte de músculos, ligamentos, fascias, específicamente la mujer va a tener funciones muy específicas, desde la parte sexual, por medio de los músculos más superficiales, que imagínense que es como literal un triángulo. En el momento que hay una penetración o una estimulación, estos músculos van a como jalar sangre, contraer para estimular ciertas partes del cuerpo del clítoris y
llega a darse un orgasmo por penetración, por la misma estimulación que se está dando a nivel de clítoris. Si nos pusiéramos a hablar de la parte de los orgasmos, nos faltaría tiempo porque hay muchas formas, hay muchas partes de tener un orgasmo como tal, pero hablando específicamente a nivel de suelo pélvico. Una función reproductiva y de nacimiento, una función de que no te hagas pipí, de que no te hagas popó, de que no tires gases por todos lados, pero a la vez que puedas ir al baño cuando tú lo necesites y parar la micción o la defecación en ese momento. Y una función también muy importante que a veces se nos olvida cuando hacemos alguna actividad física, es que el suelo pélvico va a amortiguar. Es decir, nos va a contener de una manera que en el momento que haya una hiperpresión va ¿cómo decirlo?, a hacer que los músculos y todas las fascias tensen para que la vejiga, el útero y el recto no vayan a salir o se puedan prolapsar. Entonces, nuestro suelo pélvico trabaja todos los días 24/7 desde cómo respiramos, desde cómo masticamos, cómo está el posicionamiento de nuestra cabeza, influyen en todo lo que va a acontecer en el suelo pélvico. Y un poco, Grecia, ahorita ya lo mencionaste, ¿no? Que forma de muchos músculos, recubre hasta toda esta parte abdominal y demás, pero para que, por ejemplo, si alguien está escuchando la palabra suelo pélvico por primera vez, o sea, si pudiéramos explicar de todo lo que consta, ¿no? O sea, es el periné, la vagina, o sea, para un poco entender de los que ya ubicamos, ¿qué forma parte exacta de todo eso? Pues mira, si nos vemos la parte externa, si vemos, va a ser la parte de la vulva, ¿va? Lo que son la parte de labios mayores, labios menores, clítoris, y la parte interna es la vagina. Lo que va a ir el suelo pélvico, como te lo comentaba, es la tapita de nuestro tronco, va desde el huesito de aquí enfrente, que es el pubis, hasta el coxis. Entonces es como estas alas que se abren y recubren toda nuestra pelvis como tal y la cierran. Entonces es como toda la estructura que lo que va a hacer es soportar o contener. Ok, y en el caso de los hombres, Igual, solamente que las funciones van a variar un poquitito, igual va a tener las mismas en cuanto a micción, defecación, pero también influye muchísimo en temas de erección, de eyaculación y de reproducción. ok. Y ahora, ¿por qué crees, Grecia, que ahorita te voy a ir a hacer varias preguntas alrededor de lo que mencionaste, pero ¿por qué crees que las mujeres les prestamos más atención que los hombres? ¿Y por qué crees que la mayoría lo hacemos hasta que llega este tema del embarazo o que tengamos alguna disfunción? Porque creo que el hablar del área genital es hablar de un tabú. Y muchas veces nos enseñaron a no ver, no revisar, no checar qué pasa ahí abajo. Y entonces yo creo que la mujer, hasta que va con el ginecólogo o con su doctor y le dice, ¿sabes qué? Estás presentando esto, dice, ¿cómo? O sea, como que en México no conocemos el suelo pélvico. Es más, yo te puedo decir que un 90% de mis pacientes no se ven la vulva, no saben cómo es su vulva. Y entonces es muy difícil hablar de algo que ni siquiera tú conoces o reconoces en tu cuerpo. Entonces yo creo que de ahí viene un poquitito el hecho de que las mujeres conozcan su suelo pélvico hasta que van a tener un parto o una cesárea, porque empiezan con molestias, porque carga al bebé. Entonces es como, sí, pero tienes que ir a terapia de suelo pélvico para prepararte que no haya un desgarre o una episiotomía o alguna disfunción. Y es cuando dicen, ¿cómo que el suelo pélvico? O sea, ¿de qué me estás hablando si nunca me habían hablado de él? Y la realidad es que está todo el día trabajando, pues, para hacer todas las funciones que te comentaba. Y por ejemplo, Grecia, en mi caso, que yo te he de haber visto que alrededor como de mi semana 35, ¿no? Por ahí más o menos. Yo fui una de esas personas que no hice caso al suelo pélvico hasta estar embarazada. Y creo que te empiezas a preocupar, o en mi caso yo me preocupé porque no me quería desgarrar, quería tener un parto vaginal, ¿no? Y, y principalmente también porque te dicen, empieza a hacer masajes perineales, y dices, ¿qué fregados es eso? Entonces, podemos hablar un poquito de este caso en específico cuando ya estás embarazada. ¿Cómo es que hay que prestarle atención? ¿En qué semana es recomendada? ¿Y qué es un poco lo que se hace en estas semanas de embarazo? Pues mira, yo creo que una vez que tengamos luz verde de tu médico, empezar desde la semana 12. No es que nos vamos a ver cada semana ni que vamos a hacerlo diario, pero yo siempre les digo que el preparar tu cuerpo para un parto es prepararte para un maratón.
tienes que prepararte de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está cambiando por completo. Entonces es trabajar todos los músculos, todas las estructuras, todos los movimientos que debe de tener tu columna para contener esas presiones tanto de la parte anterior como de la parte posterior. Lo normal o lo que nosotros recomendamos es que sea a partir de la semana 12 empezar a trabajar. ¿Y qué hacemos cuando empezamos a trabajar eso? Como te decía, es prepararte como el maratón. Es decir, enseñarles esos músculos. Yo siempre les digo que imaginen que su cuerpo es un puente y ese puente tiene que estar equilibrado, no tiene que ir más al frente ni más atrás. ¿Por qué? Porque a veces normalizan el dolor de espalda, el tener una diástasis, que es la separación de los rectos, o tener presión, porque lo que me dicen las pacientes es que tengo presión allá abajo, pero es normal porque es el bebé. Y yo, no es normal y tampoco es de tu bebé, es porque tu cuerpo se está desequilibrando y se está ajustando a lo que está pasando y debemos de trabajarlo como tal. Entonces, si hablamos de una semana como tal, sería en la semana 12. Y después de eso, empezamos a trabajar a lo mejor en la semana 22, 23, dejamos una rutina específica, porque este es algo que a lo mejor les va a volar la cabeza. Lo que más se debe trabajar en un embarazo es el abdomen. Y es lo primero que muchas veces te dicen, no hagas abdomen. Y lo que más debemos de trabajar es el abdomen, ya sea para un parto vaginal o para una cesárea. En el expulsivo de un parto vaginal, lo que hace y expulsa a tu bebé es la fuerza que hay en tu abdomen. Si tu abdomen es fuerte y competente, va a trabajar para que tu suelo pélvico en ese momento se relaje y pueda expulsar más rápido a tu bebé. Entonces, debemos de empezar a trabajar de esas semanas. Y después, yo sé que muchas me llegan cuando empiezan a trabajar la parte del masaje perineal, pero yo siempre les digo, ¿de qué me sirve trabajar solo un masaje perineal si relajamos tu suelo pélvico, te vas súper relajada, te pones de pie y ¡boom! Como esos músculos se relajaron porque quizá estaban tensos, porque estaban ayudando a las funciones del abdomen o porque estaban aumentando su presión porque tenías un dolor de espalda o porque las mamas te están creciendo por lo mismo y aumentan la presión. Y entonces empiezas a compensar en todo tu movimiento, pues de nada me va a servir solo trabajarte el masaje perineal porque te paras y te va a doler todo 10 minutos después. Entonces hay que reequilibrar todo, hacer cambios y después de eso empezar con el masaje perineal. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo que a veces el periné es la víctima de todo lo que está pasando arriba y esas compensaciones lo que hacen pues es tensarlo más y lo que hace él es protegerse y su manera de protegerse es tensarse. Uh-huh. En respecto a lo que dijiste de abdomen, Grecia, que bien lo mencionas, ¿no? Que todo el mundo te dice, no hagas abdomen cuando estás embarazada. ¿Cuál es la forma? Obviamente no lo vamos a poder ejemplificar, pero para entender qué se puede hacer durante el embarazo para trabajar justo el abdomen. Yo recuerdo que yo llegué con Grecia haciendo cierto tipo de respiraciones que me habían recomendado y demás, y me dijo, no, deja de hacerlas, vamos a trabajar de esta otra forma. Y creo que es súper importante entender cuál es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Porque está bien fácil hacerle caso de repente a videos o ciertas cosas que ves y que en vez de estar ayudando estás perjudicando, como era en mi caso en un inicio. Exacto. Pues miren, yo les digo, lo primero que deben de hacer es no usar fajas y nada, porque eso debilita más. ¿Ah? La musculatura del abdomen son músculos que se los ejemplifico muy fácil, como la musculatura del cuello. Ahora que tú y yo estamos hablando, yo no estoy pensando en tensar el cuello para que no se me caiga la cabeza. Son músculos que trabajan de manera automática. Lo mismo la musculatura profunda del abdomen. Si yo les doy como ese input y el automatismo para poder hacerlo solito o moverse solito las estructuras, va a ser más fácil que podamos fortalecer. Porque otra de las cosas que pasa muchísimo es que si yo me la paso contrayendo el abdomen, empiezo a trabajar con fibras que serían secundarias al trabajo principal. Entonces, yo tengo que enseñar, 1, a que no usen fajas porque debilitan la musculatura profunda. 2, que cuando activen su musculatura abdominal, lo hagan desde movimientos muy pequeños, por ejemplo, cuando están en el gimnasio. Y 3, cuando estén trabajando, la musculatura del abdomen es una musculatura que no trabaja cuando nosotros metemos aire, que se llama inhalación, sino trabaja en la exhalación. Entonces, si muchas veces yo me la paso inflando y desinflando la barriga, lo único que hago
es debilitar más ese abdomen porque me estoy yendo a una función que no le corresponde. Entonces, el trabajo de la musculatura profunda del abdomen, si te dabas cuenta, tú me lo decías, Pau, pero decía, ¿cómo que con esto estoy fortaleciendo? ¿De qué me estás diciendo? Es un movimiento muy sutil que poco a poco le vamos dando carga sin que tu cuerpo entienda o siente esa sensación de estoy fatigadísima, se siente muchísima tensión. Movimiento y respiraciones, Movimiento, ajá, exactamente. Y respiraciones en donde el diafragma es como las otras alas de gaviota del suelo pélvico. El diafragma durante el embarazo lo que hace, pues pobre, o sea, respiras como puedas, se va para arriba, los órganos avientan, tu bebé crece y cada vez muchas mamás les cuesta respirar, les cuesta como tal el subir escaleras o hablar fuerte, es como ¡ah! Si nosotros quitamos la presión del diafragma y le enseñamos otra vez ese movimiento igual de alas de gaviota, desde ahí le quito presión y empieza a trabajar de una manera diferente la musculatura profunda del abdomen y por ende la musculatura del suelo pélvico. Entonces, por eso te decía que si yo me quedara solamente hablando del suelo pélvico, me quedaría muy cortita porque hay otras estructuras que están más arriba y que siempre están como aventando o aumentando la presión hacia ese suelo pélvico. Y por ejemplo, a mí me pasó que justo lo que estaba mencionando Grecia ahorita, yo llegué con ella y yo hacía un tipo de respiraciones que en vez de que me estuvieran ayudando, me estaban perjudicando, ¿no? Me estaban provocando un poco de diástasis, me estaban provocando también que estuviera un poco más contraída del periné, ¿correcto? Sí. Entonces, creo que el entender la forma de trabajar toda esta área de tu cuerpo te puede ayudar tanto en el embarazo y en el posparto para no dañarte haciéndole caso a como ciertas luego modas o ejercicios o cosas que puedes voltear a ver allá afuera, ¿no? Así es. Y Grecia, en el caso del periné, bueno, primero podemos explicar qué es el periné, específicamente en la parte del cuerpo, y por qué es tan importante trabajar desde esa estructura y todo lo demás durante el embarazo. El periné es el núcleo central del periné, que es como el punto de unión de la mayoría de los músculos del suelo pélvico. Está entre el introito vaginal y el ano. La línea que lo divide es el núcleo central del periné. Yo siempre les digo que imagínense que durante el labor de parto se tiene que estirar más o menos un 200% más de su tamaño. Y si yo empiezo poco a poco a estirar, a enseñarles a tener conciencia, va a ser más fácil que tenga una memoria muscular. Y esa memoria muscular nos ayude justamente durante el labor de parto ok, o sea, a lo mejor en ese momento ni van a pensar en mí, pero les digo, pero sus músculos sí van a pensar en mí, de cómo los trabajamos, de cómo enseñamos a cómo se deben estirar, cómo va a ser la sensación de ardor en el momento que la parte a nivel facial se esté estirando y puedan esos músculos justamente estirarse y regresar a su lugar sin sufrir alguna lesión. Que esto es el masaje perineal. Exactamente. Que una forma de hacer un masaje perineal correcto, ¿cómo sería más o menos? O sea, para entender lo que uno hace ya sea en terapia o en su casa, que ya dijiste un poco que es la parte de empezar a estirar esa área, pero es tanto el periné como la vagina, ¿correcto? Integra los dos. Es que los músculos del periné, o sea, van a recubrir toda la parte de la vagina. Okay. Entonces, tanto de la vagina como del ano. Ok. Entonces, es como todo ese conjunto que va a englobar a toda esa musculatura también. Es que muchas veces cuando escuchas perineo, por lo menos lo que a mí me pasaba, era que crees que solo abarca ese cachito de piel que es entre la vagina y el ano. Exacto. Pero cuando comprendes que es el interior y hacia el ano, es expandir toda el área donde va a salir tu bebé. Exactamente. Yo siempre les digo que el bebé va a pasar por 3 fases. Siempre les pongo esta parte de que fuera como un triángulo invertido. La primera parte es tu pelvis, que es donde está apoyado tu bebé y demás. La segunda parte viene por medio de los músculos más profundos del perineo, del suelo pélvico. Esos músculos, por eso es que mamá siente esa sensación como de defecar. ¿Va? Entonces, desde ahí yo empiezo a trabajar esos músculos que aproximadamente se dividen tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Si yo me pongo como muy exacta, van a ser de 3 a 4, pero yo involucro un poquito más, porque aunque no sean directamente del periné, influyen en el movimiento de la pelvis. Entonces, todos esos son los elevadores del ano. Esos músculos, si yo les enseño desde un momento a estirar y trabajar, va a ser más fácil que pasen a la última fase, que
son los isquiones. Los isquiones son nuestros huesitos de las pompis. Cuando nos sentamos en algo duro, que se sienten nuestros huesitos, esos huesitos durante el labor de parto tienen que hacer esto. Y varios músculos terminan ahí. Si yo desde ahí empiezo a relajar, va a ser más fácil que pase el bebé. Si yo solo trabajara a nivel externo, la musculatura me quedaría muy cortito porque, como tú lo dices, hay más atrás y atrás de músculos que están trabajando y dando una función. Por eso cuando trabajamos a nivel externo es sí ponerle una mayor énfasis en ese núcleo, pero a nivel interno es ir músculo por músculo, no solamente estirándolo, también dándole fuerza, que sepa cómo contraerse, cómo regresar a su lugar sin dañarse. Y Grecia, ahí, por ejemplo, ¿qué beneficios tengo si hago este tipo de terapias estando embarazada y si no las hago? Te pongo el ejemplo porque, por ejemplo, yo de mis amigas, yo creo que de 10, 1 o 2 las hacemos, ¿me explicó? El resto no hizo nada, no se hizo masajes perineales, no se cuida el abdomen, no hizo todo esto de lo que estamos hablando. ¿Qué diferencia vamos a encontrar entre la persona A y B? Yo creo la parte de prevención. Como te lo dije, el preparar tu cuerpo para un embarazo, para un parto y un posparto físicamente es enseñar esos músculos a ser fuertes, ser resistentes, que sepan tener una buena coordinación. Me pasa mucho cuando llegan conmigo a consulta y a lo mejor no las vi en el embarazo, pero las veo en el posparto, puede haber un desgarre mayor, que si hablamos de desgarres musculares va desde un grado 1 hasta un grado 4. Pueden haber muchos temas de dolor a la actividad sexual, temas de incontinencias urinarias o incontinencias fecales. ¿Por qué? Porque no preparamos esos músculos y esos músculos tienen una función. Si no los trabajamos, pierden esa funcionalidad. Y muchas veces el no preparar tu cuerpo lo que ocasiona es que haya lesiones más grandes que quizá en el momento puedan sentirlo como parte del parto y demás, pero a la larga lo normalizan. Y es lo de la diástasis también. Lo de la diástasis o el decir, es que ya fui mamá, por eso me hago pipí, ¿sabes? O no, es que desde que fui mamá ya me pasa esto. Y a nivel abdominal, dejemos una parte, lo estético, la parte funcional. La musculatura del abdomen tiene funciones súper específicas. Tengo muchas mamás que no han trabajado y tienen temas a nivel de hernias umbilicales, tienen temas a nivel gastrointestinales, tienen mucho dolor a nivel de la espalda o incluso se sienten inestables o empiezan con dolor a nivel de la pelvis porque no se sienten que puedan moverse porque no hay nada que lo estabiliza. Y a la larga, es como si anduvieras por la vida y no tienes algo que te estabilice. Tú vas caminando y eso va aumentando lesiones, aumentando cosas que pueden acabar muchas veces en una cirugía. ¿Por qué? Puede ser una cirugía por un prolapso de la pared anterior, que sería la vejiga, o del recto, o muchas mujeres que no suelen tener otra vez el mismo placer durante la actividad sexual. Y aquí, Grecia, que yo te lo pregunté justo después de parir, que te visité, yo creo que al mes, después de la cuarentena, ¿no? De haber terminado esos 40 días de encierro. ¿Te debe de doler la primera vez que tienes relaciones sexuales después de parir? Yo te diría que no, desde mi experiencia, pero sí puede pasar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si hay mamás que tuvieron un bebé, salió un bebé, esas estructuras, si no se trabajan, claro que va a haber un aumento de la tensión. Y si hubo alguna lesión, como una episiotomía, que es el corte, o un desgarre, lo que va a ocasionar es que esa cicatriz, en el momento de tensarse, tenga molestia. Y otra es que si están lactando, va a haber que hacer que las paredes vaginales tengan una resequedad vaginal. Y eso es parte normal porque está aumentando la prolactina para que tengas leche y tus estrógenos van a bajar. Y entonces sí es importante que su médico les mande o ya sea un lubricante o algunos geles que le ayuden a recubrir ese epitelio, que claro va a estar más delgadito por todo el proceso como tal. No debería de doler, pero te voy a ser honesta, todas mis mamás me dicen, Grecia, mi marido se puede ir a Timbuktu y yo ni en cuenta. El libido y tu oxitocina, pues la realidad es que la liberas con tu bebé, oliéndolo, amamantándolo, viéndolo. Y entonces muchas veces el libido también está bajo y eso también es un factor
para que tu deseo pues no esté en el punto máximo y también sea incómodo para ti. No debería de doler a nivel físico, pero son otros factores también que influyen en que uno no estés ni concentrada, estés pensando en que si tienes que cambiar al bebé, que si te va a bajar la leche en este momento, que si ya le toca la toma. Y eso influye en que no haya un placer como tal y que tú no tengas, no estés ni lubricada, ni estés en el momento, y eso puede incomodar durante la actividad sexual. Físicamente no debería doler, pero hay más factores que pueden hacer que también se afecte si es que físicamente no hubo una lesión. Y hay, Grecia, que recuerdo que tú y yo lo hablamos mucho, y más porque yo estoy en una terapia postparto contigo, pero a mí me impresionó mucho, y lo hablamos tú y yo ahí en las citas que voy a Centro Sacre, que de repente pasa la cuarentena y te dicen, ya estás dada de alta, vámonos, se acabó. Y que casi ya puedes hacer absolutamente todo. Y yo recuerdo que me choqué, no en el caso de mi doctora, sino me choqué en el general de que pase una cuarentena y te den de alta de hacer todo, porque después de haber ido contigo, que ahorita hablaremos del posparto, te das cuenta que todavía hay como varias cosas que tienes que ir sanando de esa área antes de empezar a correr, antes de regresar a la actividad sexual, antes de hacer diferentes cosas. Y mi pregunta respecto a lo de la actividad sexual es un poco también alrededor de esto, de que creo que hay formas de que a lo mejor tu primer relación sexual después de parir lo hagas un poco después de haber hecho ciertas terapias o ciertas cosas, ¿no? No lo sé, ahora lo dirás. Que puede hacer que duela menos, ¿no? Porque es un común. O sea, yo, por ejemplo, me recuerdo que todo el mundo me decía, la primera vez que tienes relaciones sexuales después de parir, te va a doler espantoso, es horrible, casi quieres berrear. Y recuerdo que tú y yo lo hablamos y dijimos, vamos a trabajar para que eso no sea así. Entonces, un poco eso es lo que yo quiero como tocar en este episodio, para un poco desnormalizar esta parte de, ya te fregaste, siempre te va a doler, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer después de parir para todo esto que estamos hablando? Hay muchos aparatos con los que podemos trabajar, pero yo siempre les digo que muchas veces podemos comenzar solo cambiando tu respiración, ¿va? Porque muchas veces es como, tuve un bebé y ahora no tengo un bebé, me dan de alta y mi estómago, mis intestinos, todo mi abdomen no entiende que ya no hay un bebé. Y desde ahí me pasa mucho con las pacientes que me dicen, es que no siento mi abdomen, como que no pasa. ¿Y qué pasa? Al menos cambiando la respiración y trabajando muchas veces movimientos a nivel de la pelvis o la cadera, le quito presión en el suelo pélvico. Y con eso se relaja. Entonces, podemos empezar con movimientos del tronco, podemos comenzar también con movimientos a nivel de la cadera, cambiando la respiración, que no estemos inflando y desinflando el abdomen, empezando a trabajar un poquitito una activación quizá de la musculatura profunda, y eso nos ayuda a quitar tensiones para que si tú deseas comenzar otra vez tu vida sexual, tengas menos molestia. Pero si tenemos que trabajar o cuando nos vemos en consulta, pues yo les podré decir que podemos utilizar diferentes técnicas manuales que nos ayuden, uno, a trabajar en volver a concientizar, porque salió una cabecita, salió un cuerpo, se estiraron músculos, se estiraron ligamentos, se estiraron nervios, que tenemos que volver a trabajar en que vuelva a cerrar. Y no es porque haya habido una lesión, sino porque como cualquier estructura, se estiró, empieza a regresar a su lugar, pero nosotros desde la fisioterapia podemos dar ese input para ayudar, uno, a ese cierre del introito vaginal, que ese cierre del introito vaginal viene dado por los músculos más superficiales. Entonces, si los músculos más superficiales empiezan otra vez a tener una buena irrigación, les llega sangre y a nivel nervioso tienen esa parte de mayor movimiento, pues va a ser más fácil, uno, que sea placentero, dos, que no haya dolor. Ahorita que dijiste que se cierre el introyecto vaginal, Exacto, introito. introyecto vaginal, ¿cuánto tiempo tarda después de un parto vaginal, aprox, en regresar? Depende de muchas cosas, ¿va? No solamente a nivel físico, a nivel de alimentación. ¿Qué tanto durante tu cuarentena descansaste? ¿No descansaste? Luego te saliste a caminar y demás, que lo hablábamos y te dije, Pao, calma, por favor, calma. Necesitamos trabajar en ese tejido y trabajar en ese tejido es que estés en reposo, ¿va? Entonces, alimentación, el reposo que tengas, la hidratación que tengas, influye también muchísimo
yo te decía, a la semana tú y yo hacemos videollamada porque ya te voy a dejar ciertas respiraciones, ciertos estímulos que vas a trabajar a nivel del periné para empezar otra vez a ese trabajo a nivel nervioso. Depende de cada mujer. Tengo mamás que me pueden ser que a las 8 semanas o pueden ser mamás que a las 12, a las 16 semanas están ok. Por eso siempre les digo que cuando nacen el bebé, a la semana hacemos llamada y estamos trabajando no en hacer un ejercicio, pero en regresar otra vez a ese cierre del introito vaginal. Depende de cada mujer. Pero entonces en promedio sería entre 6 semanas y... No. No. Yo te diría, de las pacientes que yo he visto, pueden tardarse, si estamos hablando de meses, 4 meses. 4 meses. No en todas. No en todas, pero por ahí. Y regresa a lo que era, tal cual, después de haber tenido un parto Si vaginal. se trabajan esos músculos, claro que sí, se puede hacer esa parte del cierre del introito vaginal, pero no solamente a nivel físico. En verdad que, y te lo decía, te hacía mucho énfasis, por favor, alimentación esto, tenemos que trabajar este colágeno con esta alimentación, por favor, reposo, porque en verdad muchas veces la mujer se siente tan bien que me dice, ay, ya estoy súper bien al otro día. No, hombre, me fui, me puse de chinito, caminé, hice todo esto y yo así de, el embarazo es un proceso súper inflamatorio. Y así como tuviste la paciencia de esperar 41 semanas para que naciera tu bebé, también ten la paciencia para que se recupere tu cuerpo. Porque si nosotros llegamos y empezamos con otra vez la actividad, pues retrasamos todo ese proceso de recuperación. Entonces, como te decía, depende de cada mujer. Y no solamente ver la parte física, sino ver como todas sus esferas. Y Grecia, recuerdo que esto ya te lo había preguntado alguna vez ahí en terapia, pero esto de lo que se habla, que tienes dolor al tener relaciones sexuales, ¿únicamente aplica para un parto vaginal o también es para un parto cesárea? No, también en una cesárea. Yo siempre les digo que en la cesárea se daña más un suelo pélvico que en un parto vaginal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y como te lo va a poner el ejemplo a ti, te lo hablamos en consulta, fue de, imagínense que justamente la parte del suelo de tu casa es tu suelo pélvico. La parte de las paredes es la musculatura abdominal, arriba está tu diafragma, que sería el techo, y alrededor están todos nuestros órganos y demás. En la cesárea van a ser 2 cortes, y esos 2 cortes van a ir en esta posición y en esta posición primero y después en esta posición. Y luego solo hay uno que es así, ¿no? Sí, pero es como para el bikini. Pero interiormente. Pero interiormente está así, del ombligo hacia abajo o un poquito más abajo. ¿Qué pasa? Cuando hacen esos cortes, imagínate que yo corto la casa así y así. Pues toda la presión de arriba va a caer hacia abajo porque no va a haber algo que lo estabilice. ¿Va? Sí cosen después y los músculos tienen la capacidad de regenerarse, pero en ese momento toda la presión cae hacia abajo. Te puedo decir que la mayoría de mis pacientes, un 50% del 100 entre parto vaginal y cesárea, tiene dolor, es más, hasta 60, 70, dolor post-cesárea, más que las que tuvieron un parto vaginal, porque toda la presión y las funciones que hacen la parte de la musculatura abdominal y del diafragma las empieza a tratar de compensar el suelo pélvico. Y eso aumenta la presión. No, y te lo pregunto porque creo que existe, o por lo menos a mí me pasaba, la ignorancia de creer que esto solo sucede cuando es un parto vaginal. Porque luego crees que si fue cesárea, que no salió al final por la vagina, que a lo mejor no tienes que trabajar tanto esa área, ¿no? Y recuerdo cuando yo lo platiqué contigo me quedé muy impresionada porque pues creo que en el común dices, bueno, si el bebé salió por la panza, no pasó nada ahí abajo. Y al revés, hay que trabajarlo a la par, igual que como hubiera sido el parto, que da igual como sea el parto, hay que trabajarlo de todas formas. Y Grecia, ahorita de lo que nos mencionabas, ¿no? De el trabajo que hay en el embarazo, del trabajo que hay en el posparto. Fuera de las respiraciones, que es un poco de lo que estamos haciendo tú y yo, pero quiero platicarlo un poquito en el episodio, a la hora de trabajar con estos electrodos vaginales y este tipo de terapias que quiero explicarlas, ¿qué se trabaja? ¿Por qué las podemos usar? ¿Qué beneficios vamos a tener? ¿Cómo funciona? Pues nada, en la parte de trabajar con el biofeedback y con la electroestimulación es volver a enseñarle a esos músculos, darle como ese input de que en el momento que yo mando la corriente,
y en el momento que yo te pido una cierta contracción, se reclutan mayor número de fibras musculares y al reclutarse lo que hacen es que podamos abarcar toda la musculatura. El biofeedback, imagínense que es como un videojuego y en este videojuego al mismo tiempo le estás pidiendo cierto trabajo con ciertas complicaciones que tienen que hacer una activación de la musculatura del suelo pélvico, pero sin involucrar el abdomen. Entonces se ponen unos electrodos en el abdomen y como le decía Pau, se introduce un electrodo a nivel vaginal y van viendo, uno, qué tanto es capaz la musculatura, tanto del abdomen como del suelo pélvico, para relajarse y contraerse y trabajar, ya sea a la par o separados. Y entonces lo que hacemos con esto es empezar a trabajar en esos músculos para que tengan una fuerza que le permita contener las presiones y tensiones y que trabaje en sinergia la musculatura profunda del abdomen con la musculatura del periné. Lo que hacemos y lo que muchas veces pasa, cuando no hay un buen trabajo de sinergias del abdomen con el suelo pélvico, pueden venir temas de incontinencias al esfuerzo, al estornudar, al reír, al toser o a lo mejor estabas en una clase y brincaste y sentiste fugas. Muchas veces eso pasa por un aumento de la presión abdominal que el suelo pélvico no puede trabajar en conjunto. Entonces lo que hacemos es trabajar en que los músculos sean fuertes, sean flexibles, sean competentes y trabajen con las demás estructuras. Pero que si yo le pido una contracción solita, lo pueda hacer sin compensar con los glúteos o con la parte interna de las piernas o quedándote sin respirar. Entonces lo que hacemos ahí es trabajar en la competencia del abdomen con el periné. ¿Qué beneficios tiene? Pues tiene muchísimos beneficios. Si nos vamos uno de la parte sexual, como se los comentaba, por medio de los músculos más superficiales, pues va a llegar mayor riego sanguíneo y va a haber una mayor estimulación a nivel de la parte nerviosa del clítoris. Mayor placer para la mujer también. ¿Qué otro beneficio tiene? Que podemos evitar disfunciones, como las que platicábamos anteriormente, y el que lo trabajemos nos va a ayudar a que tu cuerpo llegue un momento en que sin pensarlo esté trabajando de manera autónoma, que es lo que queremos lograr con esos músculos. Y por ejemplo, el electrodo vaginal, Grecia, ¿por qué no se utiliza en el embarazo? Porque sí, lo podemos utilizar en el embarazo, pero no podemos poner una corriente como tal. Hay muchos suelos pélvicos en el embarazo que unos necesitan relajarse y otros necesitan fortalecerse. Y entonces, cuando trabajamos a nivel de fuerza, sí podemos utilizar un electrodo vaginal porque nos quedamos justamente a nivel de la musculatura. Y lo que hacemos es empezar a trabajar en esa fuerza, en esa flexibilidad, sin poner una corriente para estimular o reclutar más fibras musculares. ¿Qué es lo que normalmente, o qué te pasa más con tus pacientes en el embarazo? ¿Que se necesite relajar o fortalecer el suelo pélvico? Los dos. Los dos. En mi caso yo necesitaba relajarlo, ¿correcto? ¿Pero te pasa mitad y mitad? Yo creo que un 60 relajar, un 40 fortalecer, porque el hecho de que la musculatura esté tan flexible les genera dolor. Y eso nos está hablando de algo que está débil, pero que necesitamos darle contención. Un músculo contracturado es un músculo débil. Y entonces muchas veces cuando yo trabajo relajación, al mismo tiempo voy trabajando la fuerza, pero de una manera en donde no se siente el trabajo directo, sino por medio de ciertos ejercicios a nivel abdominal que me ayuden como a bajar tanto el tono, pero aumentar la fuerza del perineo. Y este electrodo vaginal, Grecia, que se utiliza en el posparto, pero como bien lo decías, no tiene que ser únicamente posparto, puede ser para cualquier persona, no tienes que estar embarazada ni en posparto, ¿correcto? Mencionabas que te ayuda toda la parte de sensación de los orgasmos, del clítoris y demás. Aquí quiero platicar contigo qué tipos de orgasmos existen, ¿no? Porque mencionábamos que puedes tener orgasmo vía clítoris, vía vaginal, pero quiero que ahorita tú lo menciones porque creo que principalmente, o la mayoría de las mujeres pueden tener orgasmos a través del clítoris, pero no la mayoría a través de la vagina. Entonces, ¿cómo es esta parte y qué se puede hacer para poder tener los orgasmos vaginales? Pues mira, hay orgasmos desde que estimulen tu oreja, de que te hablen lindo en el oído, desde una estimulación a nivel de pezones. Hay diferentes tipos de orgasmos, ¿va? Si nos vamos específicamente a nivel de vaginal y de clítoris, tiene que ver con los músculos. Los músculos más superficiales
son los músculos que intervienen o estimulan por medio de las contracciones y cómo llega el riego sanguíneo al clítoris. El trabajar la musculatura superficial te va a ayudar a que tengas mayor sensibilidad y por ende mayor placer durante la actividad sexual penetrativa, ¿va? Pero si hay un estímulo a nivel de clítoris, es como si llegaras a poner todo el estímulo en el clítoris, que de por sí el clítoris es muy sensible. Entonces, el hecho de estarlo rozando, manipulando, va a ser más fácil que llegue un orgasmo. Pero no va a tener la misma activación muscular o el mismo retorno venoso que sería si viene por la musculatura que está haciendo el movimiento como tal. Pero entonces sí se pueden tener orgasmos vaginales. Sí se puede lograr tener un orgasmo vaginal. Y si no los tienes, ¿puedes trabajar para ello? Se puede trabajar justamente, y no solamente como posparto, sino también como un tema quizá de antes de pensar en tener un bebé, el hecho de que muchos pacientes dicen, nunca he tenido un orgasmo vía vaginal, y eso tenemos que ver qué está pasando con esos músculos. ¿Por qué? Porque ahí está una parte del orgasmo, o que no lleguen al orgasmo, o que tengan dolor durante el orgasmo, que también suele pasar muchísimo. Y eso depende muchísimo de que no hay un buen trabajo a nivel de los músculos o a nivel del el riego sanguíneo y a nivel de las glándulas que puedan lubricar también para todo este proceso. Pero y todo esto significa que hay un tema en tu suelo pélvico. Sí, quizá, pero puede ser que sea un tema a nivel del suelo pélvico, pero también un tema a nivel emocional. Entonces, siempre cuando trabajamos la parte de rehabilitación del suelo pélvico, no trabajamos solitos, trabajamos con sexólogo, trabajamos con nutriólogo, trabajamos obviamente con el ginecólogo, trabajamos con urólogo, trabajamos todas las áreas, porque para poder tener un orgasmo, si estamos hablando de un orgasmo, hay que ver todo, ¿sabes? O sea, ver qué pasa, porque siempre les digo, el regresar a una actividad sexual y el estímulo que tiene un hombre con una mujer es completamente diferente. Desde la estimulación que se le dé a la mujer, va a ser también qué tanto va a poder llegar más fácil a ese éxtasis que un hombre. Entonces, desde ahí, si comprendemos un poquitito cómo es todo el proceso y el para llegar a un orgasmo, va a ser más fácil que la mujer pueda decirle a su pareja cómo ella siente placer como tal. A diferencia que si estás con un hombre, que el hombre es muy visual y la mujer es mucho de tocar, de estímulos, para que pueda cerebro, todos los ejes, musculatura, suelo pélvico, empezar a trabajar en conjunto para ese orgasmo como tal. Ok. Y Grecia, y en la parte de tanto embarazo como posparto, que supongo que ahí es de la mayoría de tus pacientes que van a terapia, o no lo sé, ahora me lo dirás. ¿Qué es más importante, cuidarte en el embarazo o en el posparto? Yo creo que cuidarte antes de estar embarazada. Ok. Yo te puedo decir que un 35% de mis pacientes son embarazadas. Ponle que ese otro 25-30% son posparto, y muchas son temas de disfunciones como incontinencias urinarias, incontinencias fecales, dolor pélvico crónico, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, estreñimiento crónico, menopausia, perimenopausia, es como todo el tema que abarcamos, y eso lleva a un 40-45% de la consulta como tal. Porque si me estamos hablando específico de embarazo y de posparto, yo creo que el tema de trabajar tu suelo pélvico antes de esto te va a hacer la diferencia en el embarazo y en el posparto. Ok, pero ahí Grecia, una pregunta, ¿por qué sientes que la gente va a una terapia de piso pélvico hasta que o tiene un tema, ¿no? Como lo que acabas de mencionar, o hasta que se embaraza? ¿Por qué la gente no se lo cuida antes? Y ni siquiera sabemos cómo cuidarlo antes. Yo no tendría idea de cómo empezarlo a cuidar desde antes. Pues yo creo que te das cuenta que tienes algo o te duele la cabeza hasta que sientes que le pasa algo a tu cabeza. No somos conscientes ni conocemos, vaya, nuestro suelo pélvico hasta que estamos pasando en esa parte. Pero si solamente el hecho de sentarte en todos los baños, desde ahí cuidas tu suelo pélvico y desde ahí le estás quitando muchas presiones. Desde no pujar cuando vas a defecar. El hecho de justamente tener una buena respiración. El hecho de ir al baño cuando lo necesitas, no cuando
crees que por prevenir, por el tráfico y demás, vas al baño. Desde ahí podemos empezar a trabajar nuestro suelo pélvico y evitar muchas disfunciones. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que la parte del suelo pélvico es solamente para el embarazo, para el posparto, pero como te decía, trabaja 24/7. Y si tenemos buenos hábitos para evacuar, para miccionar, desde ahí le estoy previniendo a mi suelo pélvico que pase algo más. ¿Qué nos puedes dar como algunos tips, consejos o prácticas para cuidar el suelo pélvico? Ahorita diste ejemplos de cómo usamos el suelo pélvico y cómo ya lo estamos cuidando, pero si existen ciertos tips que nos puedas dar de decir, y no hablo del embarazo ni del posparto, sino en general, de cómo puedes cuidar tu piso pélvico a grandes rasgos, desde que eres chiquito o... Claro. Lo primero, no pujar. Cuando vas al baño, no pujar y no ir con el celular. O sea, ir en realidad cuando tienes ganas de hacer del 2, sentarte y no tardar más de 5 minutos, porque desde ahí inconscientemente empezamos a pujar. Segunda cosa, no sentarte de aguilita, o sea, no quedarte de aguilita, mejor dicho. Sentarte por completo, aunque sea un baño público, aunque tengas que poner papel y demás, porque si no, no vacías tu vejiga. Y ese no vaciar tu vejiga no hace que el suelo pélvico se relaje para que salga todo. Otra cosa súper importante es no ir a todos los baños por si acaso, por si me toca tráfico, por si no me puedo parar en el camino, también. Otra cosa súper importante que debemos de trabajar a nivel de nuestro suelo pélvico es evitar estreñimiento, evitar inflamaciones abdominales. El hecho de tener un intestino inflamado lo que genera es muchísima presión a nivel del suelo pélvico. Yo te diría que eso sería como las Los cosas generales, más básicas. tanto hombres y mujeres. Y los hombres, todos los hombres deberían de miccionar sentados. Todos. Miccionar es hacer pipí. Hacer pipí, o sea, hacer pipí sentados. Claro, porque eso nos ayudaría, uno, a que la musculatura del suelo pélvico esté relajada. 2, te va a ayudar a que justamente está la vejiga y abajo de la vejiga en los hombres está la próstata. Entonces viene como toda la parte del conducto donde sale la pipí. Si nosotros o los hombres hacen sentados, lo que hacen es que le quiten y liberen toda esa pipí que está en la vejiga y le quiten presión a la próstata. Entonces, ¿por qué esa práctica no está en el día a día de la vida? Porque debería de estar, pero no está. ¿Pero cuál es la razón? ¿Un mal entendimiento? Sí, claro. Yo creo que... ¿O de dónde surgió que de verdad no se haga? Yo creo que la falta de educación y el tabú de que el hombre siempre debe ser de pie. Yo te puedo decir que en casa la mayoría de los hombres hacen sentados. Sí. Claro, y todos los hombres deberían de hacer eso. Entonces es un poquito de concientizar el hecho de que no te quita ser hombre si haces sentado, sino al contrario, estás cuidando más todas las estructuras. ¿Alguna otra cosa que sea específica de los hombres? Así como esto, de estar sentados. La parte, uno, de estar sentados, please, no más de 5 minutos en el baño, porque la mayoría de los hombres tardan media hora, 40 minutos en el baño. Y entonces eso es demasiada presión, empiezan a pujar, empiezan a tener disfunciones, porque yo les digo, si quieren estar en el baño, está perfecto, termina de hacer del baño y siéntate, ya hay todo. Pero please, no tarden más de 5 minutos haciendo el baño. Estos bancos, Grecia, que luego hay, que los pones debajo del excusado, que son para hacer popó, ¿qué opinas de esos banquitos? Son muy buenos. El banquito evacuador ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que hace es aumentar el ángulo en tu cadera, hace que tus rodillas queden más arriba. Y eso hay un músculo muy específico que se llama pubo rectal. Ese músculo, imagínense que es como si fuera una U cerrada. Y cuando tú te sientas en ese banquito evacuador, lo que hace al quedar arriba es relajarlo y estirar. Y puede pasar más rápido la parte de la materia fecal. Si las piernas están abajo, ¿está contraído o simplemente si las piernas están abajo, perdón que te interrumpí, lo que van a ocasionar es que a lo mejor ese ángulo no sea igual. Y al no ser igual ese ángulo, lo que va a hacer es que si tienes temas de estreñimiento, ese músculo no se relaje por completo y puedas vaciar por completo. Ok. Existen muchas cosas que no utilizamos en el día a día que benefician a toda esta área. Sí. Y Grecia, luego lo hemos platicado también ahí en consulta, fuera de los beneficios que obtengas por hacer esto o no,
recuerdo que tú muchas veces me mencionabas que la gente luego le suceden ciertas cosas y ni siquiera saben que proviene de temas del piso pélvico, ¿no? Que te puede llegar a pasar dolores de espalda, diferentes cosas y que ni siquiera comprendes que viene de ahí. O sea, creo que es importante recalcar esa parte porque a veces no ves la raíz, simplemente nada más es como tengo dolor de espalda. ¿Qué otras cosas suceden parecidas a esto que muchas veces no sabes que provienen del piso pélvico? Pues si hablamos específicamente de la mujer, el tema de la caída de órganos, que es un prolapso, puede ser de vejiga, de útero o de recto. Muchas mujeres sienten sensación de pesadez vaginal o sienten un bulto en el introito vaginal y eso muchas veces ocasiona dolores de espalda. O chicas que tienen mucho dolor durante su menstruación o personas que tienen un estreñimiento crónico, que el intestino está todo el tiempo inflamado, que tienen temas de colitis y demás crónico, muchas veces van a generar molestias a nivel de la espalda o tensiones musculares por lo mismo y que por ende va a recaer en el suelo pélvico. Pero muchas veces, si nosotros trabajamos o manipulamos desde periné, podemos trabajar esas estructuras y sobre todo que no normalicemos el dolor, ¿sabes? O sea, en ninguna etapa de la mujer normalizar el dolor, en ninguna etapa de la mujer normalizar el tener fugas de pipí o tener hemorroides o la parte de tener estreñimiento. ¿Por qué? Porque todo eso lo que ocasiona a la larga es que tu periné sea la víctima de todo. Ahorita que dijiste colitis, inflamación, ¿a poco eso puede provenir del piso pélvico? No provenir del suelo pélvico, pero lo que puede ocasionar es que, como el suelo pélvico es esa tapita que carga todo, vengan las disfunciones por la inflamación crónica que está presentando. O muchas veces el que estén los músculos del suelo pélvico muy tensos y débiles no permita que puedas vaciar por completo. Y eso tenga temas, por ejemplo, de estreñimiento. Y eso sí genera, o que no puedas tirar un gas porque los músculos, me ha pasado con muchas pacientes que no pueden tirar un gas porque los músculos están tan contracturados que no son capaces de relajarse para poder tirar un gas. Y si trabajamos el suelo pélvico y esa estructura, podemos ayudar a ese vaciamiento o a esa inflamación, obviamente siempre trabajando con su médico. O sea, si tuviéramos que explicar cuáles son las 5 funciones principales, amo que yo le digo piso pélvico, pero es suelo pélvico. Pero bueno, pero ¿cuáles son las 5 funciones principales? Así, las más potentes, porque sé que tienen miles, del suelo pélvico. La parte sexual, la parte reproductiva, de nacimiento, la parte de contener los órganos y de que puedas ir al baño cuando lo necesites y en el momento que lo necesites. Y desde ahí te explicas por qué lo debes de cuidar desde antes del embarazo y también obviamente en el embarazo y en el posparto. Así es. Y Grecia, por último, en el posparto, que luego creo que muchas veces como mujer no entiendes, ¿no? Cuánto dura un posparto. Como que no sabes si solo es tu cuarentena, si son 3 meses, si es un año. En temas de tú como fisioterapeuta, ¿cuánto verías que dura un estado de posparto de una mujer que tenga que haber como un cuidado con mucha mayor atención, por así decirlo? La cuarentena es crucial. Mientras más cuides tu cuarentena, va a ser más fácil el proceso de recuperación. Y yo creo que el posparto termina hasta que la mujer se siente similar a como estaba antes de estar embarazada. El posparto puede durar 1 año, 2 años o toda la vida. Depende de cada mujer, de cómo cuide y cómo trate, no solamente físicamente, sino todas las esferas, porque lo platicábamos hace ratito. Hay cosas que la cabeza dice, ¿cómo no me voy a acordar que está pasando esto? Y lo más importante, que no se olviden de ellas, porque a veces es prioridad bebé, pero también si mamá está bien, bebé va a estar bien. Yo te diría que el posparto dura lo que mamá se cuide, lo que mamá se procure. Pero ahí, Grecia, por ejemplo, ¿cómo sabes cuándo empezar a regresar a hacer abdomen, a correr, a pasarte como a este tipo de actividades un poco de más alto impacto y más dirigidas a el área donde estaba tu bebé? ¿Cómo sabes cuándo ya lo puedes comenzar a hacer? Una vez que tu ginecólogo te dé luz verde y hayas ido con un fisio y te ha hecho una valoración específica de esa musculatura
y en general para que te diga, tú ya puedes empezar mañana. Y lo hemos visto contigo, hemos empezado de manera gradual la parte del abdomen, aumentando, 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 pero respetando también un poquitito las semanas que llevas de posparto. Pero sí o sí yo te diría que después de una valoración o sí, lo mínimo necesario, por así decirlo, es que chequemos que no haya una diástasis y haya una competencia abdominal. Y eso podemos checarlo solamente estando sentadas y poniendo las manos abajo del abdomen y toser. ¿Qué tanto tu abdomen, en el momento que tú toses o aumentes la presión, es capaz de contenerse y se contrae o lo avientas? Otra forma sencilla es que a lo mejor pongas tu mano en medio de las piernas y tosas. Y tú sientas si a nivel de tu vulva algo se contrae en el momento que tú toses o algo se avienta. Esa es otra forma de saber que quizá ahí nos hace falta trabajar esas estructuras. Si tosieras y no sientes que contrae, Lo puedes contener, quizá y podemos empezar de manera gradual, pero siempre y cuando no haya un estreñimiento, no haya temas como fugas que pueden estar pasando. y Grecia, nada más, porque creo que es un tema muy importante durante el embarazo y el posparto, y no te lo pregunté cuando lo mencionaste. ¿Qué es la diástasis? ¿Por qué sucede? ¿Y cómo la podemos prevenir? Que yo tuve una ligera y estaba histérica. La diástasis es la separación de la musculatura más superficial del abdomen. Los rectos del abdomen, cuando hay un embarazo, empieza a crecer la barriga y estos músculos empiezan a abrirse. La línea alba, que es la línea que se empieza como a abrir de esos músculos rectos del abdomen, va a depender muchísimo, uno, de la fuerza que haya de la musculatura profunda. Si yo tengo una musculatura profunda, competente, la diástasis va a ser menor. Todos tenemos diástasis, si no, no podríamos respirar, no podríamos tener una digestión, no podríamos comer delicioso en diciembre, no podríamos, por ejemplo, embarazarte y parir. ¿De qué depende de que sea algo funcional o patológico? De los centímetros que se haga. Pero para esto depende muchísimo si durante tu embarazo tuviste alguna hormona o algo que te hayan dado tus doctores, que eso hace que el colágeno de la línea alba y del suelo pélvico se vuelva más elástico. Y eso también puede ser responsable de que esa diástasis sea mayor. O si tienes o habías tenido anteriormente de estar embarazada mucho dolor de espalda, pues muchas veces quizá y se deba a que tu faja abdominal no era lo suficientemente competente. Y cuando hablo de competente no hablo de cuadritos, sino de algo que dé una funcionalidad. Y eso hace que esa diástasis se abra. Lo que te decía, en el embarazo lo que más trabajamos es el abdomen. Si el abdomen es fuerte, el expulsivo va a ser más fácil. Si el abdomen es fuerte, le voy a quitar muchas presiones hacia el suelo pélvico. ¿Y qué pasa? Nosotros empezamos a trabajar, como te decía, una semana después de que nació tu bebé, y después de esa semana empezamos a hacer ciertas, no activaciones, pero sí ciertos estímulos para trabajar la musculatura profunda y evitar que a la larga, en tu posparto, sigas con temas a nivel de diástasis o separación de rectos. Yo te puedo decir también que hay veces que llegan con una diástasis tan grande que ya hay hernias. Y eso sí o sí, pues es del doctor, que tienen que ir a una cirugía, y lo que hacen los cirujanos es mandarlos a terapia antes para volver a concientizar esos músculos y que sea más fácil la recuperación. O sea, hay diástasis que se van a recuperar solas y hay un nivel de diástasis que ya te tendrías que operar. Sí, cuando pasa de ciertos centímetros, sí se vuelve algo patológico y ya hay dolor o ya hay hernias en las estructuras. Sí. Ok, pero la mayoría de las diástasis con respiraciones y trabajo de abdomen se puede arreglar. Físicamente sí, pero vuelvo a la parte de evitar que haya inflamación abdominal, porque si sueles tener muchísima inflamación o muchísimo estreñimiento, tu diástasis no va a cerrar, porque tu abdomen lo que hace es contener las vísceras. Entonces, si las vísceras todo el tiempo están aventando, 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 pues va a abrir más esa diástasis. Entonces, físicamente, fortaleciendo todos los músculos de la cabeza a los pies, cerramos esa diástasis. Pero en otras estructuras también debemos checar que todo esté ok. No, Grecia, estoy yo impactada. Es que de verdad yo justo lo platicaba contigo en terapias, que por lo que sea que llegues a empezar a conocer tu suelo pélvico, te das cuenta del efecto que tiene hacia 1000 partes de tu cuerpo y viceversa.
y cómo al final, como no lo conoces o como no lo entiendes y no entiendes todos los músculos que hay abajo, no puedes llegar a entender los diferentes efectos. Y creo que yo recuerdo en el embarazo, de repente tenía dolores de espalda, ligeros, ¿no? Pero hacíamos ciertos movimientos y se arreglaba en un segundo. Pero creo que es súper importante atender esa área de tu cuerpo, porque literal obtienes muchos beneficios en tu día a día. Yo recuerdo estar en mi semana casi de 39 de embarazo y la gente me decía, oye, pero no puede, ¿cómo le haces? Yo ya no podía más, a mí me urgía que me sacaran al bebé, me echaban varios comentarios así, ya no podía con mi cuerpo, me quería morir. Y yo recuerdo de verdad decir, yo estaba en mi semana 41 y físicamente me sentía bien. O sea, obviamente ya quieres que llegue tu bebé, ya la quieres conocer y demás, pero tu cuerpo se siente bien. Y creo que es la importancia del cuidado, tanto del suelo pélvico y del cuidado del cuerpo en general. Sí, yo me acuerdo cuando llegaste de, oye, Grecia, ¿cómo se ve una mamá de 37 semanas? Es que me acaban de preguntar y no sé. Y les dije que esas tengo y yo sé, Pau, pues es que tú has trabajado tu cuerpo, o sea, Sí. has cuidado tu cuerpo de una manera que es consciente y es lo mismo que te preparaste tanto que llegaste al maratón de René mejor que nunca. Y decía, por ejemplo, si hay personas que no pueden pagar este tipo de terapias o que no pueden tener acceso a lo mejor de ciertas cosas que estamos platicando, existen ciertos lugares en donde puedan hacer esto o donde puedan ver ciertos videos y poder hacer estas prácticas solos. Tristemente no, pero hay muchas maneras de cuidar tu cuerpo. O sea, si no hay un acceso como tal a que puedas ir a una atención de algo privado, puedes comenzar trabajando. Es más, algo súper sencillo, sentándote de cuclillas. O sea, quedándote así, empiezas a trabajar el movimiento de tu pelvis. Es un movimiento muy sencillo que casi no lo hacemos. Otra manera, en la página de nosotros solemos meter ciertos ejercicios que lo pueden ir practicando en casa y eso les ayudaría, pero yo les diría que el movimiento sería lo más importante. Si te puedes mover, estás preparando tu cuerpo para todo lo que pasa. Pero si no hay un movimiento por el miedo, porque estás embarazada, porque no sabes qué viene, yo les diría, empiecen a hacer una actividad que han hecho desde antes de estar embarazada. No quieran meterse a hacer algo que nunca has hecho durante tu embarazo, pero que puedes trabajar, sentarte en una pelota, vaya, o sea, en tu trabajo, sentarte en una pelota, o si haces home office, sentarte en una pelota, te ayudaría. Es que creo que muchas veces estas cosas no las sabemos. O sea, yo, por ejemplo, antes de embarazarme, no sabría que estar en cuclillas es bueno, sentarte en una pelota es bueno, como que creo que hay una parte ambigua ahí de información que uno no entiende, que ese tipo de posturas te benefician al suelo pélvico. Exacto. Y por ejemplo, el no estar tanto tiempo sentado en la oficina, a ver, yo sé que es un trabajo, pero quizá hay una llamada o cada hora que suene, te paras a hacer la llamada que estabas haciendo sentada. Desde ahí estás cuidando tu suelo pélvico, le estás quitando presiones y estás trabajando todas las estructuras. ¿Por qué estar sentados afecta tanto? Porque el estar sentado empezamos a hacer compensaciones y empieza el suelo pélvico, como te decía, es la tapita del tronco. Pero ¿qué pasa si a lo mejor yo empiezo así y después empiezo así, así, así? Toda la presión va a caer a nivel del periné. Y a la larga, ¿qué estoy provocando? Que mi abdomen no esté activándose. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esto. Entonces estoy aventando, aventando, aventando. Y el estar aventando todo el tiempo, lo que ocasiona es que el suelo pélvico dé de sí por toda la presión. Y dos, porque está demostrado que el estar en un tiempo recurrente sentado lo que ocasiona es un estrés oxidativo. Y eso lo que nos va a hacer es que todas nuestras fibras, todas las estructuras y todo a nivel mitocondrial empieza a envejecer más rápido. Ok. Y eso a la larga, o si pretendes no padecer alguna disfunción, es difícil. ¿Por qué? Porque desde tu día a día como estás, va a influir en toda la presión, no solamente de tu suelo pélvico, de tu abdomen, sino desde tus células. Buenísimo, Grecia. Y ahorita mencionabas que en la página podemos ver ciertos videos y demás. Compártenos la página, las redes sociales. Cuenta también un poquito de Centro Sacre, que eres cofundadora de este centro, para que la gente igual sepa dónde puede ver información. Si no pueden ir, también sé que en el Instagram luego están subiendo constantemente tips, consejos, respiraciones, que también puede estar bueno para que lo tengan.
Pues miren, Centro Sacre es un centro de rehabilitación especialista en disfunciones de suelo pélvico en hombres, en mujeres y en niños. Centro Sacre se fundó hace más de 10 años con la intención de dar a conocer estas estructuras y que el conocer estas estructuras puedas evitar diferentes disfunciones. Tenemos 2 sedes, en Condesa y en Santa Fe. Y en Centro Sacre MX nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y nuestra página es www.centrosacre.com. Y en la página pueden encontrar diferentes videos y también en Instagram, ¿correcto? Sí, en redes sociales también subimos videos, subimos ciertos ejercicios, ciertos estiramientos, ciertas respiraciones, ciertas activaciones musculares y ciertos tips para evitar disfunciones pélvicas. Muchísimas gracias, Grecia. ¿Alguna otra red social que haya alrededor de esto? TikTok también, igual, TikTok. Centro Sacre MX. Buenísimo. Creo que con esto nos vamos con una empatada de lo importante que es el suelo pélvico, del efecto que tiene y que no hay que hacerle caso hasta que te embaraces. Hay que hacerle caso desde que naces, literalmente. Sí, claro. Bueno, desde que eres un bebito. Sí, yo creo que si a nuestros pequeñines les enseñamos a cuidarlo y a trabajar ciertas cosas, como lo que comentábamos de la micción, de ir al baño en ciertos, ya sean horarios o tomar ciertas ingestas de líquidos, podemos evitar a futuro de ellos disfunciones de suelo pélvico. Entonces no hay nada mejor que prevenir. Que aquí importante, Grecia, que justo no lo toqué en el episodio para que cerremos con eso en temas de niños, y así como lo atienden en Centro Sacre, con los niños, ¿cómo lo podemos empezar a practicar? O sea, como mamá, como papá, ¿cómo los guías? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué no tienen que hacer? ¿Cómo nos aconsejarías? Sentarla a tu bebé cuando ya vaya al baño, en el baño, y que se siente por completo, que tenga esta parte de levantar sus piernitas para que tenga un mejor apoyo, la parte de que, please, lo digo porque a mí me lo enseñaron así, quizá y a ti también, Pau, de ve al baño porque vamos a carretera, o ve al baño porque si nos toca tráfico. El que nosotros vayamos al baño continuamente desprogramamos nuestra vejiga, que es la que almacena la pipí. Entonces, ir al baño en realidad cuando tu bebé te lo pide, no pedirle que vaya antes por si acaso. El no pujar, y los niños que vayan al baño a hacer pipí sentados. Y en el tema de pujar, luego sucede tanto cuando haces pipí como cuando haces popó, ¿correcto? Sí. Como que muchos veces también cuando haces pipí puedes llegar a pujar o empujar, no pujar tal cual. Sí. Eso tampoco. No. Porque ir al baño es ir relajado. Porque a veces por las prisas, por la vida, pues vas al baño y quieres hacer pipí súper rápido y pujas para que salga más rápido. Y desde ahí le estamos quitando al músculo que tenga su automatismo de contraerse y de relajarse. Entonces, please, cuando vayas al baño, ve relajado, ve a lo que vas, literal, ve a lo que vas, sin el celular, sin nada, y no tardar. A ver, si hablamos de una micción o de hacer popó, son 2 minutos para hacer popó, 3 minutos, no más. O sea, vas a lo que vas, te levantas y listo. Muchísimas gracias, Grecia. Gracias por venirnos a platicar de esta estructura tan importante en nuestras vidas. Espero que todos hayan llevado algo importante de este episodio. Estés embarazada, no. Si tienen amigas embarazadas, mándenles este episodio, por favor, porque también es muy importante, pero como ya lo entendieron, no le debemos de prestar atención hasta que nos embaracemos. Esto viene desde antes y espero que les haya servido muchísimo. Muchísimas gracias, Grecia, por compartir toda esta información. Y ya tienen todos los datos de Centro Sacre, que es un lugar espectacular, es donde yo he tomado todas mis terapias del embarazo y hasta ahora del posparto. Gracias, Grecia.